¿Qué te pasó en la rodilla? ¿Te peleaste con el piso o qué? Más o menos. Me raspé jugando fútbol ayer. Pero hoy la herida ya se ve mucho mejor. Mi cuerpo es más eficiente que el wifi de mi casa. Eso es gracias a que tu cuerpo está en modo reparación. Tus células ya están trabajando para reconstruir esa piel. Y todo empieza por algo pequeñito pero superpoderoso, el ADN. ¿El ADN? ¿Eso no es solo lo que usan para ver si me parezco a mi papá? No, eso es solo una parte. El ADN es como el manual secreto que tienen todas tus células para saber qué hacer. Y si quieres, te explicamos todo el viaje que hace tu cuerpo, desde que detecta que hay que sanar hasta que fabrica proteínas como si fuera una empresa de alta tecnología. Me encanta. A ver si así paso biología sin sufrir tanto. Verás, cuando tu piel se lesiona, tus células necesitan dividirse para producir nuevas células que cubran la herida. Pero para hacerlo, cada célula necesita copiar su ADN en un proceso llamado replicación del ADN. ¿Y cómo funciona esa replicación? Primero, he de decirte que el ADN es una molécula de doble hélice formada por dos cadenas complementarias de desoxirribonucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada, que son adenina, timina, citosina y guanina. Estas bases se complementan entre sí, adenina con timina y citosina con guanina. Esta complementariedad es clave para la replicación. ¿Y cómo inicia el proceso? Cuando el ADN se quiere duplicar, primero unas proteínas seleccionan ciertos puntos específicos, llamados orígenes de replicación. Como el ADN es enorme, hay múltiples orígenes de replicación. En cada uno se forman estructuras llamadas replisomas, que son como cuadrillas de trabajo. Entonces, ¿no ocurre todo al mismo tiempo? Sí, ocurre todo al mismo tiempo, pero por zonas. Me refiero a varios grupos de enzimas y proteínas que participan en cada replisoma para poder abarcar todo el trabajo, ya que es mucho y eso se realizan en pocas horas. ¿Y qué tiene cada cuadrilla? Cada cuadrilla tiene una helicasa, una primasa, una ADN polimerasa, una exonucleasa, una ligasa y una topoisomerasa. Así, cuando inicia el proceso de replicación, cada una cumple con su tarea con un mínimo margen de error. Entonces, primero, la doble hélice del ADN se abre mediante la acción de la enzima ligasa. Ella desenrolla la doble hélice y separa las cadenas rompiendo los puentes de hidrógeno, formando así la horquilla de replicación. ¿Y eso no genera mucha tensión en el ADN? Sí, se me había olvidado mencionarlo. La enzima topoisomerasa ayuda a aliviar la tensión por superenrollamiento que se genera cuando ocurre la separación de la doble hélice. ¿Y esas bases no vuelven a unirse? Están muy tentadas, sí, pero justamente para que eso no ocurra, unas proteínas llamadas proteínas de unión a cadena única, SSB, van a sujetarlas, si no se volverían a unir. Recuerda que, para replicarse propiamente frente a cada hélice se deben complementar las bases. Para empezar este paso, la enzima primasa coloca pequeños fragmentos llamados cebadores o primers de ARN, ya que el ADN polimerasa solo puede añadir nucleótidos sobre una cadena preexistente y no puede iniciar desde cero. Por eso se necesita este inicio con ARN. Después viene el ADN polimerasa 3, que empieza a añadir nucleótidos complementarios siguiendo la regla de complementariedad, adenina con timina y citosina con guanina. ¿Y eso se hace en las dos cadenas? Sí, pero de forma distinta. Como las dos cadenas del ADN son antiparalelas, una hebra llamada hebra continua tiene dirección 5', 3', sintetizando sin interrupciones en la misma dirección en la que avanza la horquilla de replicación. Sin embargo, la otra hebra, llamada hebra discontinua o rezagada, tiene dirección 3', 5'.
Como la enzima ADN polimerasa 3, que es la que añade nucleótidos complementarios, solo adiciona en dirección 5'3', esta entonces se sintetizará en pequeños fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki. Oh, de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con los cebadores de ADN? Muy buena pregunta. Una vez que la replicación ha avanzado, la ADN polimerasa 1 o exonucleasa elimina los cebadores de ARN y la ADN polimerasa 3 lo reemplaza con nucleótidos de ADN. Pero, ¿qué sucede con los fragmentos de Okazaki? Porque están separados, ¿no? Ahí entra la ADN ligasa, que es la encargada de unir esos fragmentos para completar la hebra. ¿Y qué sucede con el ADN cuando todo el proceso ha terminado? Al final del proceso, obtenemos dos moléculas de ADN idénticas, cada una compuesta por una hebra original y una nueva hebra recién sintetizada. A este mecanismo se le conoce como replicación semiconservativa. ¡Genial! ¿Y ahora qué pasa con la información para hacer las proteínas que reconstruyen mi piel? Ahí entra la transcripción. En el núcleo, una enzima llamada ARN polimerasa 2 se une al ADN en una región llamada reguladora de la transcripción, que es el inicio del gen. Para que esto ocurra, se tiene que unir un montón de proteínas llamadas factores de transcripción, que ayudan a preparar todo para que el ARN polimerasa pueda comenzar su trabajo. Uno de estos factores, por ejemplo, es el FT2B, que ayuda a posicionar correctamente la ARN polimerasa 2 en el sitio de inicio de la transcripción. Además, en esa región promotora suele haber una secuencia específica del ADN conocida como la caja TATA. Esta secuencia actúa como una señal clara que indica dónde debe comenzar la transcripción. El factor de transcripción TATA Binding Protein TBP, que forma parte del complejo TF2T, se une directamente a esa caja TATA, lo cual facilita el ensamble del resto del complejo de iniciación de la transcripción. Posteriormente, entra en acción el complejo TF2H, que tiene dos funciones clave. Primero, TF2H actúa como helicasa, desenrollando el ADN en la región promotora, lo que permite la apertura de la doble hélice para que la ARN polimerasa 2 pueda acceder a la cadena molde. Además, TF2H tiene una actividad de quinasas, específicamente en el dominio CDK7, que fosforila la cola carboxilo terminal de la ARN polimerasa 2. Esta fosforilación es esencial para la transcripción de la fase de la iniciación a la fase de la elongación en la transcripción. Sin esta fosforilación, la ARN polimerasa 2 no puede avanzar correctamente. Entiendo. Pero ¿y de ahí qué pasa? Una vez todo está bien posicionado, la ARN polimerasa 2 comienza a leer uno de los genes necesarios, por ejemplo, uno que codifica para colágeno y sintetiza una cadena de ARN mensajero usando las bases del ADN como molde. ¿Y ese ARN mensajero es una copia del gen? Exactamente. Creo que lo vi en mi clase de biología. El profesor decía que tienen una diferencia. Es decir, el ARN no tiene timina, sino que uracilo, que se empareja con la adenina. Así es. Entonces, el ARN se forma complementario a la cadena molde del ADN. ¿Y luego qué pasa con ese ARN mensajero? El ARN mensajero quiere ir al ribosoma, que se encuentra en el citoplasma, pero antes de salir tiene que pasar por un proceso llamado maduración. ¿El ARN mensajero se madura? Es un proceso necesario para que el ARN mensajero pueda salir del núcleo. Como tú, si no maduras, no puedes salir de casita. ¿Y cómo es el proceso de maduración? Para este proceso participan varias estructuras importantes. Primero, la Cat5', luego el splicing y finalmente la cola poli A.
El proceso comienza justo después de que el ARN mensajero ha sido recién transcrito en el núcleo. Primero, al extremo 5' del ARN mensajero se le añade una estructura llamada Cap5', que es una guanina metilada. Esta capucha protege al ARN mensajero de la degradación por enzimas y es esencial para que los ribosomas puedan reconocerlo más adelante en la traducción. Después, el ARN mensajero pasa por un proceso llamado splicing o empalme. Aquí se eliminan las secuencias no codificantes llamadas intrones y se unen las secuencias codificantes llamadas exones. Gracias a este paso, el ARN mensajero queda limpio y con la información exacta para producir una proteína funcional. Por último, al extremo 3' del ARN mensajero se le añade una cola poli-A, que es una serie larga de nucleótidos de adenina. Esta cola también protege al ARN mensajero, facilita su transporte desde el núcleo hasta el citoplasma y ayuda en la eficiencia de la traducción. Una vez que el ARN mensajero ha pasado por esas 3 modificaciones, Cap5', splicing y cola poli-A, se convierte en un ARN mensajero maduro. Luego, proteínas transportadoras llamadas exportinas lo llevan fuera del núcleo, a través de los poros nucleares, hacia el citoplasma. Ya en el citoplasma, el ARN maduro se une primero a la subunidad menor del ribosoma y después se acopla la subunidad mayor para formar el ribosoma completo. En ese momento empieza la traducción, es decir, la lectura del mensaje del ARN mensajero para construir una proteína, el producto final de toda esta máquina celular. Interesante. ¿Y cómo se traduce el ARN mensajero? Muy buena pregunta. Mira, el ribosoma lee el ARN mensajero a 3 nucleótidos. Estas tripletas se llaman codones. Cada codón corresponde a un aminoácido. Por ejemplo, el codón AUG siempre indica el inicio de la proteína y codifica el aminoácido metionina. ¿Y cómo llegan los aminoácidos? ¿Aparecen de la nada? No, ahí entra el ARN de transferencia. Cada ARN de transferencia tiene un anticodón complementario al codón del ARN mensajero y lleva el aminoácido correcto. Por ejemplo, si el codón es UUU, el ARN de transferencia con el anticodón AAA traerá fenilalanina. Imagínate que cada que llega un ARN de transferencia con el anticodón correcto hace un clic. Y cuando llega uno incorrecto, lo rechaza y ese ARN de transferencia se va. ¿Y así se va formando la proteína? Sí, el ribosoma une los aminoácidos uno por uno, formando una cadena polipéptida. Cuando se encuentra un codón de terminación como UAA, UAG o UGA, la síntesis termina. ¿Y esa cadena ya es la proteína? Exacto, pero requiere un procesamiento posttraduccional. O sea, la proteína se pliega en su estructura específica, sea primaria, secundaria, terciaria o incluso cuaternaria, para cumplir su función. Y sufre modificaciones químicas como las fosforilaciones, glucosilaciones y acetilaciones. En tu caso, podrían ser proteínas estructurales como queratina o colágeno, que ayudan a reconstruir la piel. ¡Wow! Entonces me raspo y se activa toda una empresa de copiado, lectura y producción como una fábrica automatizada. Tal cual. Y todo dirigido por tu ADN, que es como el manual maestro. Ok, gracias chicas. Ahora entiendo por qué estudiar esto es importante. Mi cuerpo es una máquina increíble. Y todo empieza con una sola célula y un poco de ADN. Así que cuida ese cuerpo, que trabaja duro incluso cuando tú no te das cuenta.